Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido una vez más a uno de nuestros videos. El día de hoy estoy una vez más con Luigi y yo, un servidor, Alex Luna. Te invitamos a que te quedes hasta el final y que no te pierdas nada. Hola amigos y sean bienvenidos. Este nuevo video vamos a tratar un tema muy interesante para nosotros, que estoy seguro que pues ya vieron el título, pero ojalá fuera sorpresa. Hoy vamos a hablar sobre las sectas, ¿verdad, Alex? Así es. Bueno, ese es un tema interesante, que nos interesaba comunicar porque allá afuera se hablan de muchas cosas que pueden ser o aparentemente son compatibles con el cristianismo, porque parecen cosas buenas podemos decir que son cosas buenas, ¿no? Obras de caridad, ayudar a las personas mayores, a los niños de calle, o otros tipos de acciones. Pero hay una pequeña diferencia con el cristianismo. Y a veces estas situaciones, estos lugares, estos conocimientos, aparentemente los vemos normales, bien, y no entendemos que están completamente opuestos a lo que es el cristianismo, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar sobre sectas. Y bueno, para empezar vamos a definir un poco el término de sectas. Si nosotros buscamos el término en internet, diccionario, podemos encontrar que hace referencia a una división de la religión, un grupo que tomó una idea distinta a la religión en la que estaba y entonces se fracturó formando una secta, es separar un grupo que sigue otro camino. Y en ese sentido, pues nosotros podríamos ser una secta. Si recordamos nuestra historia, pues nosotros hubo un punto de partida en el catolicismo. Incluso el catolicismo pues fue un punto de partida de los judíos. Entonces podemos hablar que somos una secta, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos y entendemos que no somos una secta por el hecho de que conocemos y vivimos para el verdadero Dios. Y ese es el punto. Nuestra fe está fundada en el verdadero Dios, en el único Dios. Y todo lo demás lo vamos a llamar sectas. ¿Por qué? Porque se hacen divisiones o se apartan totalmente de lo que es el verdadero Dios. Y en ese sentido, pues encontramos muchas cosas que aparentemente no son malas, que no tienen nada, porque a veces también vinculamos el término secta con satanismo, que es muy común, ¿no? A mí me tocó pues ver, ¿no? Que no escuches música fuerte de tipo rock porque es del diablo, ¿no? Y si escuchas música, ahí andas con los rockeros y entonces ya eres satánico porque andas ahí. Y no se trata solo de eso, ¿no? No es eso, una secta, sino que vamos a aprender un poco sobre cómo o qué características tiene una secta realmente y qué lo le diferencia con el cristianismo verdadero. Y para eso vas a necesitar tu Biblia. Así es, y como lo definía Luis, ¿no? Entonces una secta definida por el cristianismo podría ser algo o una separación de la iglesia cristiana o simplemente de algún otro grupo de religión, pero que están creyendo o tienen imagen de otro Dios, no el Dios de la Biblia. Y bueno, vamos a mencionar algunas de las características de una secta. Si bien sabemos que muchas sectas se crearon por el beneficio propio, ¿no? De hombres, ¿no? El decir, yo quiero formar una nueva iglesia y yo creo una nueva doctrina, una nueva enseñanza porque quiero algún beneficio, ¿no? Ya sea algún beneficio monetario, fama y muchísimos motivos, ¿no? Y una de las características de las sectas es que regularmente o la mayoría de todas las sectas tienen una nueva verdad. Esto significa que ellos creen que Dios ha revelado una verdad especial solamente a ellos y que esa verdad solamente es de ellos, ¿no? Ellos tienen esa única verdad. Las demás religiones no, el cristianismo no lo tiene, es lo que ellos creen. También podría ser que ellos llegaron a una interpretación distinta de la Biblia, entonces esa nueva interpretación que ellos están haciendo es verdad, ¿no? Entonces tiene que ver con que ellos recibieron revelación directa de Dios, revelación que
no podemos encontrar en la Biblia, o que recibieron una interpretación de la Biblia también directa de Dios que no podríamos tener nosotros. Pero esto es muy peligroso, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos a la Biblia como nuestro único libro, ¿no? Y la única verdad, porque sabemos que es inspirada por Dios. Sin embargo, ellos tienen algo más, en lo cual no es firme como la palabra, no es inerrante como la palabra de Dios, ¿no? Y no es infalible, o sea, que podría equivocarse, ¿no? Y sabemos que están equivocados. Bueno, algunos ejemplos son la Iglesia de la Unificación. El reverendo Moon dijo: nosotros somos los únicos que entendemos realmente el corazón de Jesús, la angustia de Jesús y la esperanza de Jesús. También la Iglesia de los Mormones enseña que el cristianismo se mantuvo en la apostasía durante 18 siglos, hasta que Dios le reveló una nueva verdad a José Smith, hijo, y de esta forma restauró el verdadero evangelio que se había perdido. En la actualidad, la Iglesia de los Mormones tiene sus profetas vivientes que reciben la revelación de Dios y la presentan continuamente como nuevas verdades al mundo, ¿no? Entonces vemos como estas dos sectas, que son los mormones y la Iglesia de la Unificación, ellos creen tener una verdad especial, una revelación especial, ¿no? Que por ejemplo podría negar o que niega lo que la misma palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nunca va a cambiar y nunca se va a contradecir. Lo que Él nos dejó en la Biblia nunca va a dejar de ser verdad, porque es palabra de Dios, ¿no? Pero ellos no creen eso, sino creen que Dios les reveló algo en especial. Como dice Alex, hay otras, las sectas se caracterizan por tomar otras fuentes de autoridad aparte de la Biblia, y podemos entender dos cosas. Una, donde toman la Biblia y dicen, bueno, está incompleta, o eso fue en aquel tiempo y hoy necesitamos algo nuevo, ¿no? Y entonces sacan nuevos escritos, nuevos libros donde dicen, bueno, a la Biblia le falta y todos tomamos eso. El libro de Mormón es eso. Este personaje que fundó esta secta, pues dijo que Dios les había revelado una nueva literatura donde complementaba al cristianismo, y toman hoy el libro del Mormón incluso con mayor importancia que la Biblia, a diferencia tal vez de los testigos de Jehová, que toman la Biblia, pero ahí cambian una verdad muy importante, ¿no? Y hay otras sectas que tal vez no se vean como religiones, que son más abiertas, ya mismo se dicen como grupos de estudio, pero que hablan sobre lo mismo, ¿no? Que la Biblia ya fue, que ya no es, que hay nuevas revelaciones, y yo estoy seguro que hay escuchado, porque las sectas no es una cosa de hoy en día. Desde los tiempos de Jesús había sectas, ¿no? Desde aquel tiempo había sectas. Incluso hay algunos personajes del mundo académico que dicen que Jesús pertenece a una secta. Entonces, siempre ha existido esto, ¿no? Y hay esa transgiversación de la verdad, donde esta nueva revelación es tomada como autoridad verdadera de Dios. Así es, y también otra de las características de las sectas es que ellos presentan a otro Jesús, ¿no? No al Jesús de la Biblia. Nosotros en la Biblia hemos conocido a Jesús como el mismo Dios, ¿no? Como el Hijo de Dios y como el mismo Dios, ¿no? Teniendo la divinidad de Dios. Ajá, exactamente, la Biblia lo presenta como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Sin embargo, las sectas han tergiversado todo esto, ¿no? Y basándose en nueva revelación o en nuevos libros o en una interpretación distinta, han creado a un Jesús distinto, ¿no? al de la Biblia, ¿no? Algunos ejemplos que me gustaría mencionar es el de los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús no existió como Dios desde la eternidad, sino que fue la primera criatura de Jehová Dios. Antes de venir a la tierra, Jesús era el arcángel Miguel, el jefe de todos los ángeles. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Y bueno, tal vez esta definición que acabo de leer de los testigos de Jehová ya no es la que ahorita comparten, ¿no? Porque si bien más adelante vamos a ver que ellos, las sectas tienen una teología cambiante, ¿no? El día de hoy pueden creer una cosa y el día de mañana pueden creer una cosa distinta, ¿no? No tienen algo firme como lo es la palabra de Dios, ¿no? Otro ejemplo podría ser, la Iglesia de los Mormones no acepta la divinidad exclusiva de Jesucristo. Para ellos, Él es solo uno de los muchos dioses que existen, el Hijo espiritual primogénito, espiritualmente concebido
mediante una unión sexual entre el Padre Celestial y una Madre Celestial. Además, él fue el espíritu hermano de Lucifer en su estado preexistente. Su encarnación se logró mediante la unión física del Padre Celestial y la humana llamada María, ¿no? Vemos aquí otra vez cómo ahora los mormones, ¿no?, toman a Jesús y ellos enseñan esto, pero esto contradice lo que la misma palabra de Dios dice, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que nosotros sepamos diferenciar, y también creo que lo que ellos hacen es algo muy peligroso, ¿no? Porque están yendo en contra de lo que Dios mismo reveló, ¿no? Y bueno, todos estos puntos parecen muy similares, pero son muy peculiares porque puede ser que una secta no tome otro libro, pero como los testigos de Jehová solo tomen una verdad, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes sobre lo que dicen. Ahora vamos a pasar a otro tipo de sectas que no las vemos como religiones, sino como pensamientos, filosofías, ¿no? Y ese lo vamos a titular Enseñanzas ajenas a la Biblia sobre la naturaleza de Dios. Y bueno, estoy seguro que has escuchado sobre ideas, filosofías donde hablan acerca de Jesús como un profeta, como un gran maestro, como una persona muy sabia, pero no le dan el lugar de Dios. Y no estoy hablando de que una iglesia no toma a Jesús como Dios, sino estoy hablando simplemente de personas que hacen un Dios impersonal, un Dios de la naturaleza, del universo, y dicen, bueno, Jesús era muy sabio que entendía que el universo era el Dios. Y yo creo que sí has escuchado, yo estoy seguro que sí, porque son muy comunes hoy en día. Yo veo aquí en mi ciudad muchos letreros que los ponen en la calle y te invitan que asistas a estas conferencias. Y hablan sobre esto, ¿no? Sobre que Dios, o más bien Jesús, no es parte de la Trinidad, o no existe una Trinidad, o Dios es todo. Estoy seguro que eso lo han escuchado, donde Dios está, no solo que está en todo lugar como nosotros lo creemos que es omnipresente, sino que está en todas las cosas. Y que nosotros como humanos tenemos una parte de Dios. Y esa es una mentira completa. Si vas a la Biblia dice Dios sí te hizo a su imagen, pero no dice que te hizo Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ideas distintas a lo que dice la Biblia, en especial sobre las ideas y las definiciones de Dios. Nosotros al principio del canal hablamos sobre los atributos de Dios, y esos atributos algunos nosotros los tenemos porque somos creados a la imagen de Dios, pero hay atributos que solo Dios tiene, como ser justo, ser completamente santo, ser completamente veraz, ¿no? Y nosotros no los tenemos, solo Dios. Y también hay un atributo sobre personalidad, porque nosotros no creemos en un Dios durmiente, que está ya inalcanzable, que no podemos conocerlo. Si vamos a Génesis, vemos que Dios caminó en el jardín del Edén. ¿Qué significa eso? Que había una comunión del hombre con Dios. Dios es un Dios personal que tiene comunión con su creación. No es un Dios que está allá del otro lado del universo, simplemente siendo Dios, ¿no? Hay una comunión, hay una verdadera persona que es Dios, y tenemos que conocer esos atributos para entender cómo es Él y poder diferenciarlo sobre aquellos lugares donde nos hablan otras cosas de qué es Dios. Así es. Y la siguiente característica que quiero compartir es que también en la mayoría de las sectas, o más bien todas las sectas, incluso sí, todas las religiones, creen que la salvación es por obras, ¿no? Que el hombre puede alcanzar salvación a base o con base en sus fuerzas, ¿no? En lo que ellos hacen, en sus obras. Y claramente la Biblia también nos enseña que no es así, ¿no? La Biblia nos enseña que Jesucristo murió por el pecado de la humanidad, ¿no? Y la Biblia nos revela que para nosotros poder disfrutar de esa salvación únicamente tenemos que creer y arrepentirnos, ¿no? No menciona que nosotros tenemos que hacer obras, no menciona que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para poder ganar la salvación. Ni siquiera menciona que tenemos que bautizarnos para ser salvos, ¿no?
Entonces, la Biblia habla mucho de que nosotros obremos, pero nunca dice que esas obras van a hacer que tú ganes la salvación, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en claro esto, porque no solamente la secta, sino realmente todas las religiones buscan una salvación a través de las obras, ¿no? Y creo que es por eso también que las sectas tienen como mucho éxito, porque le dicen a la gente, tienes que hacer esto, si no te vas a ir al infierno, ¿no? Y es por eso que vemos tanta gente en las calles enseñando su doctrina, enseñando sus creencias, porque ellos temen de que si no hacen esas obras no van a alcanzar salvación, ¿no? Sí. Y la Biblia nos revela que esa salvación es gratuita, ¿no? Y el cristianismo es el único que cree en esto, ¿no? Y esa revelación no es una revelación que nosotros podamos decir, es que Dios nos lo reveló personalmente a nosotros, sino es que está escrita en su palabra. Exactamente. No es invento de nosotros, no es invento de los apóstoles, no es invento de la iglesia del primer siglo. Lo dijo Jesús, ¿no? Y si lo vemos, podemos ver en el Evangelio el momento de la crucifixión, la salvación del hombre del ladrón que fue junto a Jesús. No tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero hubo algo ahí que le hizo merecedor de la misericordia de Dios. Y eso tiene que ver, para completar, no solo es el miedo de ir al infierno, sino a veces es más fácil pensar en que podemos pagarlo. Y como ya lo pagué, pues sigo viviendo. A mí me pasó algo muy curioso antes de que yo recibiera a Cristo, antes de que me convirtiera al cristianismo, que aparentemente he sido alguien tranquilo, ¿no? Y he tenido algunos amigos, pues no tan tranquilos. Y alguna ocasión me llegó a decir alguien, tú que eres bueno, habla con Dios para que a ver si se apiada de mí, por así decirlo, ¿no? Y yo me quedé así, ¿yo qué voy a hacer? No, pero ahora estando aquí entendí, ¿yo qué iba a poder decir a Dios si yo era igual de culpable, ¿no? Entonces, a veces creemos que ser buenas personas, ya llevamos la ventaja, pero no es cierto. El cristianismo es único en ese sentido, todos estamos perdidos. Y también es por eso algo que causa mucho enojo en las personas, el decir que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque eso te deja sin oportunidad. Y solo con una sola cosa, rendirte al Señor. Es lo único que podemos hacer, rendirnos al Señor. Y eso es lo que hace único al cristianismo, de que la manera de ser salvo es que te rindas ante Dios. Y Él es el que va a hacer las cosas, ¿no? Y para continuar, un punto también importante que mencionabas, pero no apuntamos, fue la teología cambiante. Y un ejemplo que rápidamente se me viene a la mente, si tú has escuchado, has tenido, yo creo que sí, compañeros testigos de Jehová, y has hablado con ellos, seguramente te han dicho algunas de sus cosas, pero hubo una cosa que incluso hoy ya no se menciona mucho, pero sí es común si se lo preguntas a un adulto grande, sobre las transfusiones de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que la sangre es vida, hay un versículo donde lo dice, y ellos negaban las transfusiones de sangre por este hecho. Pero hoy en día, si tú les preguntas, es muy seguramente que te digan que está bien, que es para salvar las vidas y que no hay ningún problema, cuando antes se negaban a hacerlo, entendiendo este versículo de cierta forma, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo van transformando su teología conforme a lo que dice el mundo, contrario a lo que dice la Biblia, que no debemos de renovar nuestro pensar conforme al mundo, sino que es conforme a la palabra de Dios. Sí. Y no es la única, solo un ejemplo de pensamientos donde pasa una cosa y cambian. Los llamamos modas, ¿no? Y me voy a atrever a decir, ¿no? Hace tiempo hablábamos sobre la moda de yoga. Todavía se escucha mucho, pero antes era muy sonado, ¿no? Y si tú te pones a analizar, si tú de entrada lo ves y dices, pues no es malo, sirve al cuerpo, es un tipo de ejercicio, pues si te pones a razonar y te profundizas más en sus orígenes, te empiezas a meter en ondas que no tienen nada que ver con Dios, pero sí tienen que ver con una idea falsa de Dios, ¿no? Y van cambiando, adaptándose a las nuevas cosas del mundo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es satisfacer necesidades
urgentes en el hombre. Buscan hacerle al hombre sencillo su proceso de vivir, negando la verdad de Cristo y el único camino, que es entregarse a Él. Y bueno, ya para finalizar con este video, nos gustaría hacerte algunas recomendaciones de lo que tenemos que hacer, ¿no?, como cristianos, porque si bien todas estas sectas nos rodean y todas estas sectas nos afectan, ¿no?, y hasta cierto punto esas enseñanzas podrían entrar o entran dentro de la iglesia, ¿no?, en muchas ocasiones. Entonces me gustaría compartir contigo unos versículos que se encuentran en Tito 2, 8 y 9, y dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y bueno, una recomendación que yo te quiero dar es que nos ocupemos, ¿no?, en conocer la verdad de Dios, y no, por ejemplo, en entrar en contiendas, ¿no?, contenciones con estas personas que tienen otra verdad, ¿no? En muchas ocasiones nos gusta el estar con ellos, el pelear con ellos, el ver quién sabe más, el ver que yo puedo tirar el argumento de la otra persona, ¿no? Sin embargo, no es lo que la Biblia nos dice, sino más bien nos dice que conozcamos a la palabra fiel, ¿no? Este versículo que acabo de leer lo escribe Pablo a Tito. Tito estaba en Creta, y en Creta habían muchas falsas enseñanzas revueltas, porque creían en el dios Zeus, habían judíos, los cuales creían todavía en la ley, ¿no?, los cuales estaban metiendo enseñanzas, exactamente como la circuncisión, ¿no? Habían falsas enseñanzas, y Pablo manda a Tito, o le escribe más bien a Tito, para que él vaya en contra de todas estas enseñanzas. Pero ¿de qué manera? Enseñando a la comunidad, enseñando a la iglesia la verdad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Pues estudiar la palabra de Dios, ¿no? Estudiar la verdad. Y sí, o sea, si hay alguna plática con alguna persona que sea de una secta, mostrarle cuál es la verdad, pero sin la intención de pelear o sin la intención de demostrar que tú sabes más, sino con la intención de decirle que la verdad es la palabra de Dios. Muy bien. Y bueno, yo tengo otro versículo enfocado un poquito más al tema de la iglesia, porque a veces, como les mencioné al principio, hay ideas, hay filosofías, por llamarlo así, que no parecen mal, sino incluso compatibles con el cristianismo. Pero hay que tener cuidado, porque hay cristianismo. Cristo no es una filosofía, no es filosofía humana, no es pensamiento humano. Y a veces estos pensamientos humanos, humanistas, se introducen en la iglesia y aparentemente son buenos, en el sentido de que se hacen para ofrecerle ayuda a otro, para este compañerismo, y está bien el compañerismo, pero se deja a un lado a Dios. Y en este versículo dice en Marcos 13, 21, 22, dice: entonces, si alguno os dice, mira, aquí está el Cristo, o mira allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos, ¿no? Entonces, hay iglesias, hay lugares donde hacen este tipo de actos, donde hablan sobre este tipo de, voy a decirlo así, milagros o manifestaciones, que aparentemente podemos decir, sí, wow, ahí está el Espíritu de Dios, pero hay que tener cuidado y hay que, como dice Alex, hay que estudiar la verdad para reconocer qué espíritu es. Y con esto introduzco al siguiente versículo, que es en Primera de Juan 2, 22, 23, y también pueden encontrar algo en Primera de Juan 4, 1, 3, pero voy a leer 22, 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo
tiene también el Padre. Y para conjuntar los dos versículos, hablo de que una iglesia donde solo se predican buenas obras, un humanismo para ayudar a las personas sin el mensaje de Jesucristo o de Dios como verdadero Dios, como Jesús como verdadero Salvador, no sirve ese mensaje, no sirve esa iglesia, perdónenme, pero no sirve esa iglesia. Puede ser la iglesia más pobre, más pequeña, más sencilla. Si tiene la verdad de Cristo, es una verdadera iglesia de Dios. Pero puede ser la iglesia más grande, con tantos programas, con muchas ayudas, pero si no se predica a Jesucristo, si no se predica a Dios, si no se predica la salvación en la cruz, no tiene nada ese lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar atentos, haber entendido lo que dice la verdad y escuchar lo que el otro viene a decirnos, de tal manera que podamos saber cuando nos están diciendo algo que está en contra de la Escritura, ¿no? Esa es la recomendación cuando te encuentres a alguien de una religión distinta. Escúchalo y después dile, ¿sabes? Yo creo en esto. Y tú vas a entender las diferencias. Tal vez la diferencia sea que ellos no creen a Jesús como Dios, o que no creen que su sacrificio fue suficiente, o de plano no creen en Dios como los musulmanes. ¿Cómo son alcanzados los musulmanes cuando no creen en Jesús como Dios? Pregunta, ¿no? Entonces es Dios mismo quien hace las cosas, pero los que están ahí están atentos para poder dar el mensaje, y tienen que conocer el mensaje para poder darlo correctamente a aquellos que no lo conocen. Así es, y como decía Luis, el hecho de que nosotros estemos en una iglesia cristiana también no significa que estamos conociendo la verdad, ¿no? Si bien la iglesia cristiana se caracteriza por tener su verdad basada en la Escritura, no todas las iglesias cristianas enseñan lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, también queremos que este video sirva para eso, para que tú te esfuerces en estudiar la palabra de Dios, te esfuerces en conocer quién es Dios, porque eso es el origen de las sectas, ¿no? En que no hemos conocido quién es Dios y hemos formado una imagen, una idea nuestra de quién es Dios. Y actualmente dentro de las iglesias cristianas también está pasando eso. Estamos formando una imagen que no es la imagen que nos está mostrando su palabra, ¿no? Entonces, que este video sea de bendición, que este video te ayude también a poder tú conocer más de cerca a Dios, y te invitamos a que estudies tu Biblia, te invitamos a que también pues veas, ¿no?, este tipo de materiales que te pueden ayudar y que pueden ser de bendición para tu crecimiento. Una cosa más, esto no es con el fin de que vayas a tu iglesia y digas, eso lo están haciendo mal y me voy porque esta iglesia está haciendo algo mal. Tienes que tener mucho cuidado y por eso tienes que estudiar mucho aquí. Todas las iglesias son distintas y puede que tomen distinto una forma tal vez de alabar, de organizarse, de convivir. Y tú tienes que estar atento y ver. Y si hay algo ahí que crees que no está bien, creo que tienes que acercarte a tu líder, a tu pastor, y mencionarle. Y él te tiene que decir por qué se está haciendo así. Y tú entonces vas a sacar una conclusión. Y después de esa conclusión tienes que ponerlo en oración para saber si ese lugar realmente está no correcto con esta enseñanza, con lo que están realizando. Y después Dios mismo va a ser el que va a guiar. Te puede utilizar a ti para corregir tal vez a la iglesia. No lo sabemos, pero es cosa que tú necesitas venir y estudiar. Bueno, chicos, fue un gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en el próximo video. Bye.